Bueno, aquí viene la segunda parte de las terminaciones para una pieza. En este caso, como les había mostrado, es una pieza que es un cuenco, ¿ya? Lo que voy a hacer va a ser nivelarla primeramente con ese pedacito de piedra que tenía y lo puse encima de la herramienta para darle un nivel, ya que no estaba completamente nivelada. Vale decir que esta pasta igual es como un poco complicada de trabajar, así que por ahí hago varios intentos para intentar dominarlas, por decirlo de alguna manera. Bueno, y si se fijan, dejé marcado esta línea y hay que proceder después a cortarla, ¿ya? A seguir insistiendo en esa línea, ¿ya? Hasta generar, eh, digamos, el quiebre entre esas partes y dejar solamente aquella que me interesa. Ahí, claro, vamos sacando un poquito, como la pasta es un poco quebradiza, tiende también a salirse. Ojo que también vale decir que en este proceso yo, en esta segunda parte, dejé secar toda una noche esta pasta. Entonces, para mi sorpresa, a pesar de que era invierno, se secó bastante rápido. Entonces, lo ideal es trabajarla cuando esté un poco más húmeda, ya cuando esté levemente más flexible, pero de todas maneras igual se puede seguir trabajando. No es que esté completamente seca, pero convengamos en que costaba un poquito más trabajarla. Bueno, aquí muestro más rápido la secuencia, aprovecho de paletearlo aquí después de que lo corto, ya a modo de que ahí se cortó, por ejemplo, se cayó un pedacito porque la pasta es un poco complicada, pero no importa porque voy a utilizar este paño, lo humedezco, ojalá que ustedes lo dejen más tenso, obviamente, y después, ayudado de la horizontalidad de la mesa y de la regularidad que esta tiene, le paso ahí la pieza para dejarla como a un mismo nivel, ¿ya? Como tiene chamote, ahí es un poco problemático ahí hacer esa, o sea, que quede perfecto, perfecto, pero habría que darle ahí ciertas mejoras, como por ejemplo pasar la esponjita húmeda, ya si se fijan no la mojé mucho, es para dejarlo más, superficie más lisa, ¿ya? Bueno, ahí aliso, sigo paleteando, fíjense también en las contraformas cuando ustedes vayan a hacer eso, para ir quitando aquellos bultos que no corresponden en la pieza, que no queremos, y vamos, a medida que vamos golpeteando eso, va quedando un excedente y eso lo vamos sacando. Si se rompe ahí, hay que parchar, por ejemplo, como lo hice ahí. Y bueno, ahí procedo a bruñir. Antes lo había alisado con una cucharita por dentro. Y le paso ahí una piedra. Son estas como de feria artesanal, digamos. Está bien lisa. Como está un poco seca mi pasta, eh, claro, va a tomar cierto brillo, pero puede que ese brillo no cobre tanta regularidad, ¿ya? De todas maneras hay que intentar varias veces con la piedrita para que tome el brillo deseado. Si se fijan ahí con la misma mano voy haciendo como voy girando la pieza. Ayúdense de las manos porque las manos ayudan a que pueda ejercer presión y tener un límite, ¿ya? De alguna forma la mano ayuda a contener esta fuerza que uno está ejerciendo sobre la pasta. Ahí también le paso los bordes, ¿ya? Y si se fijan está mucho más compactada la pieza, en las partes interiores está más brillante, ¿ya?
Y la idea es que ustedes pasen muchas veces esta piedra, no es solamente una vez, ¿ya? Pueden pasarla muchas veces más. De hecho, si uno quisiera como un brillo más radical, por decirlo así, pueden ser unas 5 veces que uno le llegue a pasar la piedra. También nos podemos ayudar de un poco de aceite en la pasada final, ¿ya? Como en el bruñido final, un poco de aceite de cocina. Y sirve. Aquí le estoy pasando otra piedra que es como, bueno, como un poco más grande, me permite agarrar más área. Y hago el mismo procedimiento. Obviamente aquí es un poco más rápido porque, bueno, porque es una piedra más grande. Y ahí más o menos está quedando. Entonces le paso también por los bordes para, a modo de ir emparejando también esos bordecitos y darle también como una medida similar. Em, si se fijan ahí está como empezando a brillar, pero hay unas partes que están más claras y eso es porque quedó muy seca, ¿ya? Entonces ustedes háganlo cuando esté en una humedad de cuero. Em, yo pensé que de un día a otro no se iba a secar tanto la pasta, pero bueno, así fue. Después lo pongo ahora como en una esponjita, ahí con el fin de poder ejercer presión también, pero sin dañar la pieza, ¿ya? La esponja es súper importante porque nos permite trabajar la pieza sin que se dañe, ¿ya? Sin que, como la misma dureza de la superficie de la mesa, por ejemplo, pueda alterar su forma. Entonces ahí le paso también lo bruño, lo paleteo también como para poder, si se fijan, ahí es para poder dejar más regular la forma, ¿ya? Porque si se fijaban no estaba completamente regular. Bueno, tampoco pretendo que quede así perfecta, es como más para una demostración, pero también para que vean que se puede dar con una forma relativamente regular con las manos y con esto del paleteo. Ahí me quedó un excedente producto de que lo estuve paleteando y lo saco, ¿ya? Ahí no hay problema, se pasa y se vuelve a pasar la piedra también. Se alisa primero. Antes de bruñir siempre alisen. Alisen con una cuchara plana, o sea, con un cuchillo plano, por ejemplo, estos de, no con el lado dentado, sino que con el lado sin filo. Y ahí aprovecho de alisar también la superficie convexa que tengo. Miren, allí les voy a mostrar con un cuchillito. Eso sí, procuren que siempre esté limpio. Por ejemplo, ahí tiene un pedacito de greda, hay que sacárselo porque eso cuando está duro después raya mi bruñido y arruina la superficie obviamente. Si se fijan ahí ya empieza a tomar más brillo y empieza a haber un cambio de color en la pieza. Entonces le paso ahí para empezar de alguna manera a sacar aún más brillo. Se nota por el cambio de color. Hay que insistir en esto, hay que ser paciente y también tener como, o sea, no tomárselo como apurado, sino que en el fondo hacerlo con su debido tiempo, paciencia, porque si bien es un poco, al principio es un poco lento, después a medida que ustedes vayan practicando, se les va a hacer mucho más rápido y amable. En esta parte del proceso es como bien, ¿cómo se podría decir? Eh, trabajada, por decirlo así, ¿ya? Como las terminaciones siempre son lo más lento en la cerámica. Entonces aquí ya tomo esta otra piedra, ¿ya? Y le paso para ir dándole más brillo. En el caso de como lo hacían los indígenas, utilizaban grasa de animal también en el proceso final como para poder darle este brillo característico a las piezas. De todas maneras, igual a pesar, si se fijan, a pesar de que está cruda, se le puede dar un acabado que pareciese ser como
más acabado de lo normal, ¿ya? O sea, se puede constituir como una pieza bastante prolija, digamos, ¿no? A pesar de que no esté cocida. Y por otra parte también, lo otro que cabe mencionar es que estas piezas hay que cocerlas a muy baja temperatura, es decir, no más allá de los 900 grados. ¿Por qué? Porque estas piezas, una vez que nosotros las ponemos a más temperatura, van perdiendo el brillo del bruñido. Entonces, para conservar esa característica, hay que cocerlo sí o sí, no más allá de 900 grados. Entonces, si se fijan ahí, insisto con la piedrita, em, quizás es un poco aburrido de ver, pero es parte del proceso también. Creo que es importante que puedan ver eso, y también ver que en este mismo proceso pasan cosas, se- a veces se salen pedazos de la pieza, qué sé yo, a veces no queda bien a la primera, hay que insistir. Pero es parte también del proceso conocer las pastas y las mañas que tienen, porque todas las pastas son únicas y tienen distintas características y está bueno con la práctica irlas conociendo. Y también cuáles de ellas se van adecuando más como a las necesidades que ustedes tienen. Bueno, aquí sigo pasándole también el bruñidor, o sea, esta piedra. Aquí cambié, ¿ya? Como que cambié abruptamente en la edición de piedra. Seguí bruñendo, ¿ya? Em, bueno, si se fijan ahí tiene un brillo más o menos considerable. Ya se empieza como a espejear un poco mi mano, si se fijan. Em, bueno, y el tema es que lo ideal es que ustedes trabajen también con una piedra, por ejemplo, de varios tamaños, porque, por ejemplo, la parte de adentro quizás necesitaba una piedra incluso más pequeña. En la parte de afuera, sin embargo, con una grande funcionó bastante bien. Em, y les sirve esta técnica como para poder acentuar algunas partes de las piezas, ¿ya? Por ejemplo, ya sea por lo liso de su superficie, por lo brillante. También quizás pueden trabajar el lado gráfico, ¿ya? Por ejemplo, interviniendo en la superficie, con algún punzón para hacer una diferencia entre brillo y opaco. Ahí está la parte de adentro también. Pero, como les decía, ahí me faltaba primero que estuviera más húmeda la pasta y segundo, una piedrecita más pequeña. Bueno, finalmente este sería el resultado de este tutorial, ¿ya? Ustedes pueden utilizar esta técnica para poder destacar algunas piezas, para también darle quizás como eh, un aire más como acabado, quizás. Em, Algunas de ellas también se puede trabajar ahí con esgrafiado, por ejemplo, con una herramientita así puedo hacer una diferencia entre, por ejemplo, la superficie brillante versus como una superficie más opaca, ¿ya? En fin, ahí está el resultado y espero que les haya gustado. Que estén muy bien.